Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. ¿Me oyes bien? Sí, ¿verdad? Me alegro. Me alegro porque tengo mucho que decirte. Sí, tengo muchas cosas que decirte hoy. Hoy es día 2 de enero, el día en el que algunos celebran la toma, la conquista de Granada, el último bastión andalusí de nuestra tierra santa y bendita, Andalucía, Al-Ándalus. Y hoy, día 2 de enero, hacen un acto de... Bueno, yo lo calificaría de aquelarre, donde el ejército, junto a las autoridades municipales y eclesiásticas, por supuesto, nunca faltarían los tres poderes fácticos del Estado español, se confabulan para manifestar su felicidad por la toma y conquista de la ciudad nazarí, del gobierno nazarí de Granada. Que Allah esté complacido con ellos. Último bastión del territorio de la soberanía andalusí. Hoy fue entregada la llave, se conmemora la entrega de la llave por parte de nuestro insigne rey Boabdil el-Saghir, el pequeño como título de reinado, ¿verdad? Lo cual ya destaca una característica de su figura como gobernante. Pero en cualquier caso, hoy ellos, digamos, los conquistadores de la ciudad de Granada, lo celebran con fiesta y solemnidad. Y este día, 2 de enero, es cuando empieza la Pascua Morisca Andalusí. La Pascua Morisca Andalusí porque fue el primer día que se inició con la partida del rey de nuestra soberanía andalusí, el exilio de nuestro pueblo, en primera instancia al camino del exilio y después llegando a nuestra patria hermana de Marruecos y más allá de Marruecos, porque el exilio llevó a nuestro pueblo incluso a Egipto y Turquía y algunos posteriormente, evidentemente, a incluso América Latina. En cualquier caso, empieza el exilio formal del pueblo andalusí con su soberano al frente, Boabdil, ¿no? Y hoy comienza la celebración, la conmemoración, mejor dicho, de la Pascua Morisca. Igual que los judíos tienen el pan del destierro, que es un pan que se hace sin levadura y sin sal, por ejemplo, para recordar la prestancia con la cual los judíos tuvieron que huir de Egipto ante la amenaza del faraón. Los andalusíes recordamos aquel episodio con la preparación de un pan que en principio era de toda Granada, granadino, en concreto de Alfacar, una ciudad de Granada que es famosa precisamente por su pan, que demuestra cómo había una característica de un pan especial, un pan precisamente con levadura, mucha levadura, y una corteza dura, fuerte. En Marruecos ha quedado presencia de aprender ese tipo de pan, el pan granadino, con la expulsión. Pero la característica es que en ellos los expulsados llevaban dentro del pan, en la hogaza de pan guardado, llevaban joyas, monedas de oro o alhajas o cosas de valor para pasar por digamos, piratas cristianos y el ejército cristiano para que no le confiscaran esos bienes, esa economía, para poder subsistir en el exilio. Porque según ellos, según los conquistadores, la familia morisca andalusí tenía que huir sin nada. Imaginaros lo que significaría cambiar de país, atravesar una frontera, en aquella época con alquilar un barco, no sé. Y ellos pensaban que esta gente lo iban a hacer sin ningún tipo de bienes. Porque claro, los bienes se los quedaban ellos, que para eso son como los ladrones de hoy en día que les roban el petróleo a los venezolanos, pues igual son ellos, ¿no? O los confiscadores de tierra de sionistas, pues igual, ellos confiscaron la tierra de Andalucía y expulsaron al pueblo. Los que van a hacer en Gaza lo hicieron ya en Andalucía. Por lo tanto, nuestra Pascua Morisca comenzó el día 2 de enero, que ellos celebran, la autoridad española y todo su grupo de Estado, Estado eclesiástico, Estado municipal, Estado judicial, el Estado militar, celebra con gran importancia, por supuesto, porque en ese fundamento está España. España se funda con el robo
de Andalucía en general y en concreto de Granada. Y ellos lo celebran como una gran victoria, un gran evento, que lo fue, por supuesto, para ellos, ¿no? Porque a partir de entonces podían considerarse una nación. España, porque antes no tenía nación, era un grupo de mercenarios mandados desde Europa, y a partir de conquistar Granada, ellos se empezaron a considerar ya una nación. Incluso tiempo después, pues ya empezaron a entender que necesitaban incluso un lenguaje, una historiografía, y crearon su ciencia académica de lengua y de historia y de muchos tipos de academias que sustentaran el Estado español. A partir de la negación del Islam y de lo que es Al-Ándalus. Antes España no existía ni existía nada, porque era un estado ocupado, según ellos. Bueno, pues ese Al-Ándalus que emigró, que en nuestra Andalucía conmemoramos la Pascua Morisca, como recuerdo emocionado del sufrimiento del pueblo andalusí en el exilio de esa época. Que hoy, voy a poner esto aquí, que hoy ¿cómo se llama? Los españoles celebran con gran solemnidad. Fijaros que ¿quién puede celebrar una guerra? ¿Quién puede celebrar en este caso, un genocidio? ¿Quién puede celebrar? Yo, estas cosas, cuando me preguntaba hace años, porque esto no es nuevo, ¿verdad? Esto se viene celebrando prácticamente, por lo menos desde que Franco lo restauró y lo constituyó como una fiesta nacional de talante ideológico. Porque antes había una fiesta, bueno, hay una rememoración como algo histórico, pero Franco, en el régimen franquista, le dio esa importancia a la celebración de la conquista y toma de Granada. Bien, yo me preguntaba que nadie hacía ese tipo de celebraciones. Claro, ¿qué pasa? Que hoy en día las cosas han cambiado. Y lo hemos visto como esto se va a celebrar cuando los sionistas de Israel conquisten y asesinen a todo el resto de palestinos, acaben con todos los palestinos, entonces ellos celebrarán la victoria. Y ese día será fantástico para ellos. Pondrán cohetes, pondrán el almanaque, pondrán en los libros de historia. Por fin expulsamos a los gazatíes que están aquí ocupando nuestro terreno. Y no van a importarles la matanza de niños, de mujeres o de ancianos. A ellos les da igual. Igual que no les importó en Granada. A ellos eso les da igual. Porque para ellos no son más que animales. Los musulmanes, andalusíes o no, eran animales prácticamente. Bueno, pues de toda esta historia granadina, Al-Ándalus nos quedó la memoria de una resistencia. Fijaros que hasta entonces Al-Ándalus que había creado Córdoba, Sevilla, Málaga, las ciudades grandes e importantes de la península ibérica, Zaragoza, Toledo, Valencia, pues había ido huyendo hasta refugiarse en lo que significa las Alpujarras, lo que es la Granada. Allí resistieron lo que pudieron, o sea, encastillaron en la montaña y allí resistieron lo que pudieron. Evidentemente estaban perdidos, porque Granada no podía resistirse al avance de toda Europa. No olvidemos que la conquista de Granada no se hizo, lo que ellos llaman el reino de Granada, el Muluk Nazarí, no se hizo por parte de unos castellanos de Castilla. No, los de Castilla eran 4, no había mucho. Y de Aragón otro puñado, una tierra recién conquistada, porque Aragón había sido conquistada hacía poco. Por lo tanto, la gran parte de la población que intervino en las conquistas y dominio de Granada en concreto, pues vino de Europa. Vino de Alemania, vino de Inglaterra, vino de Francia, mucho, por supuesto, de Italia, un montón, de Génova, en fin, esas ciudades europeas que fueron las que realmente hicieron la conquista. El grueso de las tropas las tropas de la población que conquistaron Andalucía eran de Europa. Aquí no había castellanos, eso de que había población castellana que están esperando en la frontera para recuperar su casa después de perderla ante los musulmanes, eso es una historia de película. La verdad es que y si no, ahí está la historia, veréis como las banderas y las banderas de enganche, como igual que el ejército mercenario que puede ser hoy en día, yo qué sé, la legión extranjera, ¿no? Pues la legión extranjera de aquella época estaba configurada por alemanes, ingleses, franceses, italianos, de todo el mundo.
de todo el mundo de aquella época, para conquistar Andalucía. La mayoría de ellos cogían su botín y se iban. Por eso, después de la conquista de Granada, o de Sevilla, o de Málaga, lo difícil era mantener el terreno, porque claro, ya no tenían tropas, las tropas habían cogido su botín y se habían ido. Y ahora, ¿quién se quedaba aquí para mantener ese dominio? Por lo tanto, el dominio tardó tiempo, como hemos visto, desde que avanzaron desde Peñaperro, de pronto se encuentran con grandes ciudades y tuvieron que asentar tiempo para dominar ese espacio, ¿no? Y avanzar solamente cuando tenían la posibilidad de hacerlo, gracias a la intervención extranjera, ¿no? Pidiéndole ayuda a la OTAN de la época, que era el Vaticano. El Vaticano era el que decía, venga, vamos a poner dinero, y entonces venían las tropas, le daban más economía para intentar un avance más allá, ¿no? Durante siglos la frontera estuvo en lo que llamamos yo pueblos de frontera, un poquito más allá de antes de Jerez. Utrera, Morón, eran pueblos de frontera. Una línea de frontera que se disfrutaba, pero básicamente estaba establecida, parada, porque no había capacidad de avanzar, ya que no había población castellana, ni aragonesa, ni ninguna propia, hasta que vinieran los refuerzos, digamos, el grueso del ejército que era europeo. Y una vez que lo tenían, que lo tuvieron, era inevitable, porque esto era una cuestión de tiempo, pues cayó Granada, era inevitable. Y ahí empieza nuestra historia moderna, la historia de Andalucía. Andaluz deja de pronunciarse a la manera andalucía, la manera arabía, se pronuncia ya con lengua latina y cambia su aspecto. Al andaluz, Andalucía. Se latiniza, pero la pronunciación es la misma, pero latinizado. O sea, Andalucía es lo mismo que al andaluz. Bien, pues esta población andaluza ya, adopta unos lemas para recordar, para nunca olvidar. Y entonces uno de los lemas que adopta es precisamente el lema nazarí, que llamamos nazarí, que está escrito profusamente en la Alhambra de Granada. Espero que lo hayáis visto. Y si no, por supuesto, tenéis que visitar la Alhambra de Granada, el monumento andalusí para la posteridad. Aunque botín de guerra de España, sigue siendo uno de los mayores acontecimientos. Sería como uno de los grandes monumentos, ¿sí? de la antigüedad. Pues ahora mismo la antigüedad los monumentos son la Alhambra, Mezquita de Córdoba, la Giralda de Sevilla, el Generalife de Málaga. O sea, sitios que son andalusíes, propiamente. Eso es lo que visita la gente. La gente no visita el Escorial porque sea el Escorial. Visitan porque el Escorial porque cuadro, pero no porque sea el Escorial. El Escorial es un edificio horrible, un cuadrado horrible, igual que el edificio de Carlos V allí en Granada. ¿Quién ha visto el edificio de Carlos V en Granada? ¿Lo ha visto? Es lo más feo que pueda haber. No hay cosa más fea que el edificio de Carlos V en Granada, dentro de la Alhambra. Pues ese tostón ahí dentro de la Alhambra, donde la Alhambra es un edificio sutil, etéreo, delicado, poético prácticamente. Aparece un edificio que es una muestra de fuerza, de poder, con elementos, digamos, potentes y monumentales, que no encajan en el espíritu de la Alhambra. Y por lo tanto la gente no viene a ver el monumento de Carlos V, el palacio de Carlos V. La gente viene a ver la Alhambra. Bien, bueno, pues los andalusíes de todo el mundo, de toda Andalucía y de más allá de Andalucía, tomaron el emblema del Guadalajara y Beirolá, la que estáis viendo aquí en la bandera, también aquí estaban este recuadro, este símbolo, y por supuesto aquí en mi pecho, tatuado. Está puesto en el estará, pero mi corazón está aquí, que es puro corazón andalusí, ¿verdad? Bueno, pues este lema, Guadalajara y Beirolá, más Rasulullah, pero Guadalajara y Beirolá, es el lema que supuestamente, porque claro, muchas veces tenemos esta referencia, pero no tenemos constancia de que esto fuera así. Simplemente nos vamos a creer que lo que nos dice la leyenda o la historia es verdad. Cuando el rey Nasara, el fundador, instaurador del reino nazarí, de la dinastía nazarí, llegó a Granada de vuelta y había vencido en la guerra, en la batalla, colaborando con los castellanos, precisamente colaborando con los castellanos, o los castellanos colaboraban con ellos. Bueno, se unieron los castellanos y los granadinos para atacar o vencer en la batalla a la coalición de Sevilla y Córdoba. Con lo cual, cuando venció, el ejército o el rey regresó a Granada, y el pueblo en la calle le llamaban al Mansur, o sea, Mansur que es victorioso, como diciendo que la victoria estaba con este rey, ¿no?
que había ganado al reino de Córdoba y de Granada, y de Sevilla, la parte islámica, y él, consecuentemente, el rey nazarí, pronunció esta frase del Corán, y le dijo al pueblo, Wala Galibelullah, y además lo hizo escribir en toda la Alhambra, como parte de un mensaje sutil y oculto para el pueblo andaluz, que sabe que solamente vence a Allah, es el vencedor, que no importa si te derrotan en la guerra o no, es lo de mismo. El que vence siempre es Allah, no eres tú, no soy yo, no es el ejército islámico, no es el ejército español, no es el ejército... no, el que vence es Allah subhanahu wa ta'ala, porque Él está por encima de cualquier poder. Lo que se hace es lo que Allah quiere, y a lo mejor Allah quiere que perdamos esta batalla, pues perdemos esta batalla, porque es Allah el que hace y se hace en este mundo. Por lo tanto, Él le dijo al pueblo, de alguna manera, que la victoria no estaba en vencer a los otros musulmanes de Granada, de Córdoba o Sevilla, sino en ser sensato con lo que Dios nos dispone y saber que Wala Galibelullah, solo Dios es el vencedor. Por lo tanto, el lema nazarí, Wala Galibelullah, formó a partir de ese momento de la memoria profunda del pueblo andaluz, y lo escribió por todas las paredes de Andalucía. Andalucía se llenó hasta hace poco con este lema nazarí. En los patios de Sevilla, en los patios de Córdoba, en cualquier azulejo de cualquier ciudad de Andalucía, aparecía ese lema, como un recuerdo oculto y sutil de un mensaje de un rey andalusí al pueblo que venía después. Ellos sabían que íbamos a perder frente a Europa, como cuando tú dices, el palestino, el gazatí, ¿puede vencer a Israel? Pues no puede, sabe que van a morir, ellos saben que están muertos, y sin embargo tienen confianza en Dios. Pues esta es la misma frase, nosotros confiamos en Dios, porque sabemos que Wala Galibelullah Muhammad Rasulullah, y así se escribió en la historia de Andalucía como un lema del pueblo del morisco andalusí, junto a la Pascua o la celebración, la conmemoración, mejor dicho, del exilio. Esto se lo llevaron allá donde llegaron los andaluces, lo escribieron en las paredes, lo escribieron en los monumentos. Recuerdo cuando estuvimos en Rabat, precisamente, ¿no? La capital de lo que hoy en día es capital de Andalucía, de Marruecos, que no fue al principio, la capital estaba en Marrakech, ¿verdad? Pero de alguna manera, hoy en día, evidentemente, está en Rabat. Bueno, pues allí lo primero que hicieron los musulmanes cuando desembarcaron y crearon la República de Sales, una república independiente, para luchar por la reconquista del Andaluz, o por lo menos mantener la identidad andalusí, lo cual le granjeó muchas dificultades con los sultanes de aquella época. Pues lo primero que hicieron es escribir en un texto, en una columna, esa frase, Wala Galibelullah. O sea, como recordándote que aunque hayamos perdido la guerra, nos han expulsado del país, hemos perdido a nuestra gente, hemos perdido nuestra riqueza, hemos perdido nuestra tierra, sabemos que Wala Galibelullah, solo Dios es el vencedor, solo Dios es el vencedor. Esa frase, que parece un consuelo, es toda una estrategia, es vencer en la derrota, es triunfar, porque nuestra lucha es eterna, no es una lucha momentánea y concreta, de una época, de un reino, de una colina, sino una lucha para mantener nuestra cultura y nuestra identidad, que es una identidad que se le ofrece al mundo como transformación civilizadora del mensaje de Allah subhanahu wa ta'ala a través del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam para el mundo entero. Y eso es lo que hace el andaluz. Lo que hace el andaluz es crear una civilización desde un espacio físico, Fijaros que la similitud entre Granada, que hoy conmemoran su derrota, y Gaza, la Gaza que hoy en día está debatiéndose ante la muerte de sus familias más débiles, porque los fuertes mantienen la lucha, la gente pobre, la gente, digamos pobre no, la gente ancianos, niños, son los primeros que mueren, porque estos son los objetivos para que no haya futuro en esta población, y conscientemente matan a los niños, por eso se ensañan con el asesinato de niños. Bueno, pues esto que le pasó le está pasando hoy en día al pueblo de Gaza, al palestino, le pasó en su momento a los andalusíes. Y ellos se aferraron a lo que tenía, a la conciencia, lo consignaron en frases en concreto, como el Wala Galibelullah, como la necesidad de mantener una economía. Por eso, a pesar del cerco y de la prohibición, ellos supieron llevarse cierta joya o dinero para, una vez llegado a su sitio, repoblar y tener una economía propia. Fijaros
que hemos hablado de Rabat, ¿verdad? Porque en Rabat constituyeron una república que hizo la historia moderna. Rabat constituyó la República de Sales, allí los andalusíes, que era, según la historia española, era una república pirata. Claro, debe ser pirata, claro, porque le hacía la guerra a ellos, al Imperio Español, que precisamente, y digamos, intentaba expandirse en África y no lo consiguió gracias a esta resistencia andalusí. Y en el caso de Tetuán, pues digamos, aparte de ser Tetuán, refundarla y ser la ciudad más andaluza del norte de África, porque así lo muestra su historia. Por ejemplo, fundaron o refundaron, porque ya tenía una persistencia de la historia, de una ciudad como Sehagüen, ¿no? Sehagüen en la montaña. Allí recrearon Granada en esa zona. Sehagüen, por ejemplo, fue construida entera, y gracias a esa economía que los andaluces supieron escaquear de las manos piratas de los españoles, pagaron cierta resistencia, construyeron barcos, y con esos barcos cruzaban el estrecho y se posicionaban en la costa de Almería, la costa de Granada, de Málaga, para recoger a los exiliados y traerlos a salvo a África. O sea, fijaros que lo que hicieron, lo que ellos llaman piratas, porque la historia de España les llama piratas, pues resulta que eran gente que iban como de una manera humanitaria para evitar que muriesen, fueran esclavizados o muertos. Lo que tenían los andaluces de aquella época, o morían o eran esclavizados, tú sabrás. Entonces ellos, digamos, se acercaban a las costas esperando que un barco los recogiera, un barco de salvamento que los sacara de allí. O igual que está pasando en Gaza. Estáis viendo que los gazatíes están cerrados entre el enemigo y el mar. Pues los andalusíes de aquella época era igual, exactamente igual. Estaban encerrados entre el enemigo y el mar. Y allí se acercaban los barcos andalusíes que habían reflotado o que habían construido en la parte africana con dinero andalusí para rescatar a esos paisanos y llevarlos a salvo. Y por lo menos que no lo mataran. O que lo esclavizaran, que era mucho peor, porque morir por lo menos se acabó. Pero es que lo iban a esclavizar y cosas peores, ¿no? En fin, este tipo de resistencia es lo que mantuvo hasta hoy en día la cultura andaluza. Porque muchas veces la gente dice, no, que la cultura andaluza es española. A ver cuando has visto tú un alemán cantar como se canta aquí, o tener la guasa que se tiene aquí. Eso jamás. Por lo tanto, bueno, pues, es que lo gracioso es que algunos dicen que el flamenco viene de Flandes, de Flandes. Y dicen, bueno, qué poca vergüenza tiene esta gente. Pero ahora voy a decir, vamos, qué poca vergüenza tienen esta gente. Decir que el flamenco viene de Flandes. Cuando tú cruzas precisamente el Sehagüen, que yo lo vi, que lo podéis ver cualquiera, el banco Felah. Porque claro, aquel Felah tiene un banco, o una caja de ahorro, como sea, y ese Felah es campesino. Por lo tanto, está claro que los campesinos andaluces se llaman Felah Mencú, o sea, sin tierra, pobre. Por lo tanto, está clara la vinculación del flamenco a la cultura andalusí. Eso es evidente. Bueno, pues algunos dicen, con toda la desfachatez, y tienen su centro así de la universidad, que están ahí sentados con su corbata, y dice, el flamenco viene de Flandes, de Alemania. Por Dios. Sí, ¿sabes por qué? Lo dicen, tienen la desfachatez hasta de argumentarlo. Porque dicen, hombre, es que cuando fueron los Flandes, o sea, ¿cómo se llama esto? Los tercios, fueron a Flandes y allí le enseñaron a cantar. Perdón, que me ría, que me tengo que reír, porque que los de Flandes, los de la tercio de Flandes, además con la pica esta que hacían la guerra, que era una pica de Flandes, poner una pica en Flandes, decía el axioma, pues además de eso, le enseñaron a cantar. ¿Usted había escuchado alguna vez cantar a uno de Flandes, de Holanda? ¿Había visto escuchar cómo canta el de Holanda? Pues dice que eso es flamenco. Bueno, pues todo ese tipo de cosas hemos tenido que soportar los andaluces durante siglos. Decir que nuestra arte viene de Flandes, que los árabes se fueron, que nosotros no tenemos nada que ver con África, que África es otro mundo distinto, que esto es... No, tú vas a tocar por rumba vas a tocar tú sin haber ido a África. Lo digo por el componente negroide o negro que pertenece a la cultura andaluza. ¿Usted cree que los negros han llegado ahora con la migración? Los negros forman parte de la cultura andaluza desde el principio, desde la época primitiva, pero mucho más en la época andalusí.
Cuando ellos hablan de los almorávides, estamos hablando de una población negroide del Sahara, del sur del Sahara, de la parte del Sahel, que viene a Europa a través de nuestra complicidad. Por lo tanto, la aportación del mundo africano, del profundo negro africano, no del norte, sino ya del centro y del sur de África, es continua en la cultura andalusí. Eso es evidente. Cualquiera puede escuchar flamenco si cruza el Níger. Si se va al Níger, escucha flamenco y lo ve evidentemente. Además de, digamos, los rasgos de piel. O sea, vamos a ver, cuando te describe un gitanito de esto de las cuevas de Sacromonte, moreno, casi negro, con los pelos rizados, canta y baila, eso es un negro de África, es un negro de África. Mezclado con el blanco, se ha matizado, pero fundamentalmente la cultura es una cultura mixta, una mixta,